Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cómo y dónde nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un podcast internacional que hablamos de deporte y derecho. Nuestra alineación habitual es Alejandra Vidaurre, colombiana, con ascendencia, no sé si chilena o vasca, Marcelo B, que es un argentino, pero no porteño, lo notarán por el acento. Está Rafa Alonso, nuestro gallego español, y estoy yo, Andrés Charria, colombiano de Bogotá, quienes somos abogados que nos hemos dedicado como profesión a trabajar temas de derecho deportivo. Hoy solo estamos, porque hoy digamos que es un calentamiento previo, hoy solo estamos Rafa Alonso y estoy yo, porque pues ocupaciones varias, y eso me gusta porque eso quiere decir que los abogados deportivos cada vez tenemos más oficio, y eso está bien. Hoy solo vamos a hablar y vamos a hacer, digamos que un poco un resumen de lo que hemos hablado y de lo que queremos hablar. Yo tengo varios temas en el tintero. Rafa, buenos días. Buenos días o buenas tardes en mi caso, y para los que nos escuchen en ese horario. Todo bien, con ganas de retomar el espacio. Bien. Así que dispuesto a charlar de todo lo que a ti se te ocurra, Andrés. Muchas gracias. Bien, digamos que el tema de derecho deportivo camina de manera, no para nunca, y pues tenemos varios asuntos interesantes que por lo menos podemos comentar hoy. Yo tengo uno nacional y uno internacional. Quisiera empezar por el internacional, el tema de la niña, y esta sí es una niña, Kamila Valieva, una patinadora rusa que parece que es absolutamente fantástica en su deporte. Desde Colombia es difícil ver, sobre todo los que dormimos temprano, es difícil ver los Olímpicos de Beijing, pero la noticia, que es una noticia mundial, es que Kamila salió positiva por un medicamento de aquellos prohibidos en todo momento, y que pues es una historia rara. Es una historia rara porque la dejaron competir, pero aparentemente sí había dado un resultado analítico adverso. Yo no he leído mucho del tema, pero hay dos o tres cosas que me llaman la atención. El primero y más importante es que, y lo oigo yo en clase y lo oye uno en la prensa, es que, perdón, como es rusa, se dopó. Y es el primer tema que yo creo que uno tiene que pensar, es que no podemos sospechar, o peor aún condenar por nacionalidad, aunque digamos que es una práctica clara del Comité Olímpico, de WADA, y es decir, como el Comité Olímpico ruso tuvo una política clara estatal de dopar a varios deportistas, pero no a todos, no a los rusos en general. Entonces cualquier deportista ruso que tenga alguna sospecha por el solo hecho de tener un pasaporte ruso va a ser sancionado. Yo creo que no es el caso. No podemos llegar a ese nivel de perspicacia que por nacionalidad debamos sancionar a un deportista. Yo creo que, y sé que en el dopaje no es así, la presunción de inocencia debería prevalecer, pero en este caso no. Y me llama la atención que Comité Olímpico y WADA dicen que es desafortunada la decisión del TAS de dejarla competir. Y me llama más la atención porque siempre cuando los poquísimos fallos donde no se sanciona al deportista, y por lo tanto estas dos organizaciones consideran que
no se está haciendo nada por el deporte limpio, pero cuando sancionan casi sin pruebas a los deportistas, ahí sí consideran que se hace justicia. Yo creo que hay que tener cierto respeto, cierto grado de respeto por el Tribunal Arbitral del Deporte, quienes participan, los abogados que hacen las formaciones, son abogados realmente buenos. Yo he tenido el gusto de cruzarme con muchísimos y puedo tener algún tipo de problemas desde el punto de vista personal. Yo soy bastante vehemente cuando entro en tribunales y puedo llegar inclusive a molestar a mi contraparte o a mis árbitros, pero desde el punto de vista profesional no me cabe la menor duda que son personas muy bien estructuradas. Decir que fallaron mal, decir que fue desafortunado el fallo, simplemente porque no sancionaron a esta niña, que además creo que ha tenido problemas con el laboratorio, que no estuvo acreditado y cosas de esas, que no lo sé, que lo podemos hablar en otra ocasión, pero creo que no se puede fallar por nacionalidad o por mera sospecha. Rafa, ¿algún comentario sobre alguna editorial que tengas? Sí, también tengo una editorial nacional, en este caso, que es que a final del 2021 se modificó la ley del deporte en España y entre varias novedades, quizá la más destacable, sea que se ha puesto fin a la obligación de convertirse en sociedad anónima deportiva. Es decir, los clubes que cuando no son sociedades anónimas deportivas pertenecen a todos sus socios y cada socio tiene un voto, ya no tendrán que convertirse en sociedades anónimas deportivas en las cuales un accionista mayoritario puede tener la mayoría del capital social y de los votos e imponer su voluntad al resto, en el momento en que accedan a la competición profesional, ya sea a las categorías más altas de fútbol, ya sea a la máxima categoría de baloncesto. Y esto es algo que se ha decidido poner en marcha ahora, porque el legislador español ha llegado a la conclusión de que en el estado actual de cosas, con los controles económicos que llevan a cabo las ligas profesionales y en la medida de sus competencias las federaciones, ya no es necesario cumplir esas medidas de control anterior que motivaron que en el año 1990 se obligase a la transformación en sociedades anónimas deportivas. Con lo cual, no se eliminan, podrán seguir existiendo. Un club que ascienda podrá convertirse en sociedad anónima deportiva, por ejemplo, porque le interese conseguir la inyección económica que supone la suscripción de ese capital social, pero ha dejado de ser obligatorio, es decir, va a ser una decisión voluntaria de los clubes, el convertirse o no. Obviamente, todas las sociedades anónimas deportivas que ya existen a día de hoy, que son muchísimas, porque han sido muchos los clubes que en estos 32 años de vigencia de la ley han ascendido y vuelto a descender desde las competiciones profesionales a las no profesionales, lo normal es que mantengan su estructura actual, ¿no? Sería bastante laborioso hacer una transformación a club, incluso habría que preguntarse si eso es factible. Yo creo que de sociedad anónima a corporación sin ánimo de lucro me parece prácticamente imposible. ¿Verdad? Yo creo que hay que liquidar y crear una nueva, pero no lo sé. Claro, pero también tienes toda la normativa federativa que intenta evitar el traspaso de los derechos de una sociedad que se disuelve a otra. Pero claro, esa es una normativa que está ideada para que no se pueda eludir las deudas que lastran a la estructura antigua y empezar de cero, pero en la misma categoría. Obviamente, en este caso, no se trataría del mismo bien jurídico protegido. Aquí estaríamos hablando de cambiar la forma, pero no para eludir el fraude de los acreedores ni nada. Con lo cual, si hubiese, pues digamos, un interés claro de muchos clubes en cambiar de sociedades anónimas deportivas a clubes, pues habría que habilitar de algún modo una norma ad hoc que permitiera solventar esos problemas prácticos. Pero bueno, creo que es una novedad muy importante, desde luego, en nuestro país, porque han sido muchos los clubes
que gozando de una buena situación económica no querían convertirse en sociedades anónimas deportivas porque consideraban que era más beneficioso para la entidad seguir estando en manos de todos sus socios y no correr el riesgo de quedar a la voluntad de un único accionista mayoritario, por ejemplo, y no han podido evitarlo y han tenido que convertirse. Sin embargo, a partir de ahora eso ya no sucederá. Y clubes como, por ejemplo, me viene a la cabeza el Eibar, que fue uno de los que quiso evitar por todos los medios esa situación y no pudo conseguirlo, pues ahora no se verían abocados al mismo problema. Acá pasó lo contrario. Acá hasta hace un tiempo los equipos de fútbol tenían que ser solo corporaciones deportivas, sin ánimo de lucro. Situación que era francamente insostenible porque el lucro existía y hubo un problema grande, es que los grandes dueños del narcotráfico tenían como hobby tener un equipo de fútbol. Así el América Nacional y Millonarios, entre otros, eran parte de los juguetes de estos señores. Y después del cambio de la ley se permitió a los equipos de fútbol convertirse en sociedades anónimas. El problema que yo vi directamente es que era imposible una conversión de sociedades anónimas, de corporaciones sin ánimo de lucro a sociedades anónimas sin tener que disolver, y al disolver había que liquidar, por supuesto, se perdía la ficha. Era imposible, es decir, jurídicamente hablando, no se podía hacer esa transformación sin perder la ficha para jugar al fútbol. De manera que les tocó crear una ley donde se permitía ese cambio. Y era bien especial porque corporaciones sin ánimo de lucro, donde no se vota por número de derechos, sino que cada persona tiene un voto, les tocó cambiar y mover esas participaciones, en teoría accionarias, que no eran accionarias porque no eran unas sociedades, pero digamos que funcionó. Hoy en día en Colombia hay, que yo sepa, una muy, muy famosa, una entidad sin ánimo de lucro, el Deportivo Cali, que fue así como logró no ser tocada por los narcotraficantes, sobre todo que el vecino era el América era un equipo claramente de este estilo. Y hoy en día creo que está en el Deportivo Pasto y me dicen que el Pereira, que acaba de ser subastado después de un proceso larguísimo de toma de control por parte de un juez. Pero digamos que eso es. Tengo otra editorial, o por lo menos otro comentario, es que a finales del año pasado la Asociación de Futbolistas Profesionales Colombianos inició a finales del año pasado salió la resolución por un supuesto tema de competencia. Pues llegaron varios comunicaciones desafortunadas de los clubes en las que invitaban a los otros clubes a no contratar a algunos jugadores, bien porque no habían renovado el contrato de trabajo, bien porque habían dado por terminados los contratos de trabajo con justa causa por falta de pago. Lo que hacían estos clubes era enviar directamente a la DIMAYOR o a la Federación comunicaciones en las que se les solicitaba no contratar a los jugadores supuestamente indisciplinados, cuando realmente lo único que estaban haciendo era hacer valer sus derechos, bien sea no renovar, bien sea terminar el contrato porque no les pagaban, y tenían algunos problemas para contratar con otros clubes. Realmente la mayoría de jugadores siguieron jugando, siguieron firmando contratos de trabajo. Sin lugar a dudas era más difícil, pero hay equipos valientes que, sobre todo si el jugador tiene determinada calidad que amerite meterse en una pelea con otro club, pues lo hacían. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio está conociendo eso, y la Federación Colombiana de Fútbol está intentando o se está defendiendo ya con temas de pura competencia en el marco de esta investigación. Es interesante. Vamos a ver qué pasa. Sí. Bien, habíamos terminado el año pasado y empezamos este año un poco tarde porque el estudio, que es donde me gusta a mí hablar por calidad de sonido, había estado cerrado nuevamente, espero que cada vez sea menos, por una brote de COVID. Esta debe ser la cepa Omicron, no sé cuál, sí. Omicron, Omega, Pi, todas esas letras griegas, y por lo tanto estamos empezando ahora, pero el año pasado habíamos terminado con los contratos de trabajo. Habíamos hablado largo sobre contratos de trabajo en Colombia, en España y en Argentina,
Y creo que las personas que quieran conocer un poco ese tema, si tienen la paciencia de oírnos, van a hacerse a una muy buena idea. Rafa, yo tengo una pregunta. ¿Ese cambio de ley modificó en algo el tema de cláusulas de rescisión? No, porque las cláusulas de rescisión se regulan en una norma que es exclusivamente laboral, que es el decreto 1006, que es un reglamento. Y lo que se modificó aquí fue la ley del deporte de 1990, que se dedica más que nada a regular las competiciones, las federaciones, las ligas, los clubes, las sociedades anónimas deportivas, etcétera, etcétera. ¿Y no se ha pensado en tocar eso? Por pura curiosidad. ¿O están, sí, están cómodos? Se ha tratado en comisiones parlamentarias y tal, pero no ha cuajado todavía. Pero también te digo que esta modificación que se ha producido ha coincidido en el tiempo con la aprobación de un proyecto de nueva ley del deporte, en el que sí que se van a tocar cuestiones del derecho laboral de los deportistas profesionales, pero no se varía el tema de las cláusulas de rescisión, al menos no en los proyectos que se han conocido. Yo creo que la pregunta la he hecho 500 veces y creo que me la has respondido 500 veces, pero y además creo que esa es la respuesta, pero me gustaría volverla a oír. Las cláusulas de rescisión son optativas para los contratos de trabajo en España o son obligatorias. No, son optativas. Lo que ocurre es que si no pones una cláusula de rescisión, quedas expuesto a ver qué indemnización pueden fijar. Cuando tú ya la tienes establecida, pues, desde el punto de vista del club que quiere fichar a un jugador pagando el importe de su cláusula de rescisión, sabe a lo que se va a tener. En cambio, si dice, bueno, tú vente conmigo y después ya verá el juez qué indemnización nos fija, pues quedas un poco a expensas de no saber qué cantidad te van a poder imponer, ¿no? Sí, es el problema. Y el otro problema es si las haces o muy altas o muy bajas, que si son altas te las tumban y si son bajas te las pagan. Pero bueno, ese es otro tema. Tengo en mi mesa como 6 manuales de FIFA. Con el paisano de Emilio, FIFA empezó a caminar a otro ritmo. Y tengo varios comentarios. Yo espero que esto no sea un monólogo y espero que Rafa me interrumpa y me diga, pero lo que antes era muy lento en la Cámara de Resolución de Disputas y en la Comisión del Estatuto del Jugador en FIFA, que se demoraba 3 y 4 años, está saliendo en 3 meses. Un problema desde la demanda que normalmente hace el jugador o el club afectado hasta el fallo de primera instancia se está demorando. Yo tuve el último de 4 meses. ¿Tú has tenido esa agradable sensación, Rafa? Bueno, de hecho tengo la suerte de poder tener acceso directo a hablar con Emilio, más o menos una vez al año, cuando coincidimos, porque él es de La Coruña, igual que yo, y no sabía. Vuelve por la tierra y siempre pues solemos quedar, y me consta que desde el mismo momento en que llegó a la FIFA, él me transmitió que una de sus prioridades era precisamente conseguir este objetivo, el de reducir todo lo posible el tiempo de resolución de los procedimientos que a él le parecía que era demasiado. Y me alegra ver que ya en este corto espacio de tiempo ya lo ha conseguido. Sí, yo tuve un problema que empezó en julio y estamos esperando el fallo del TAS. Es decir, tuvimos Cámara de Resolución de Disputas, declaración de apelación, memoria de apelación, audiencia y en teoría, yo creo que porque los árbitros están remolones, nos deben fallar en mayo, pero no creo que se demoren tanto. Es un tema muy interesante porque es un tema de pandemia, de imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato de trabajo del jugador. Vamos a ver qué sale, pero es un tema que se desarrolló a velocidades de Fórmula 1 y me gusta mucho. Sí. Entonces, y hay cosas que uno va viendo y que invito a los que nos están oyendo. Por ejemplo, ya se perdió el susto a poner el nombre de los clubes y los jugadores, al menos en las decisiones que publican. Hablan de Rafael Alonso contra el Deportivo de La Coruña. Bueno, no, porque sería Rafael Alonso contra Millonarios y sale en el fallo. Es mucho más fácil. Antes uno tenía que mirar en internet y googlear para lograr enterarnos por fecha y por tipo de problema cuál era el club y el jugador, que siempre ayuda. Ese es un tema que me gusta mucho y que
que hay que indicarle a Emilio y a FIFA que va caminando muy bien. Entre otras cosas, creo que para conseguir trabajo en FIFA, en la parte jurídica, básicamente hay que tener pasaporte español y saber cantar el himno español, que ese sí lo sabemos cantar todos, pero la cantidad de españoles que hay allí es importante, al igual que en el TAS. Eso está bien. Y aparecieron, estuvimos esperando durante mucho tiempo, a mí no me gustaba mucho, pero sí que salió un comentario sobre el reglamento del estatuto y la transferencia de jugadores. Este es un texto que para mí sí ha sido el regalo de Reyes o de Navidad, depende de dónde estén, un regalo fantástico, porque más que los comentarios son la recopilación de jurisprudencia, de Cámara de Resolución de Disputas, de Comisión del Estatuto del Jugador y del Tribunal Arbitral de Deporte, sobre todos los aspectos del fútbol. Es un documento de más de 500 páginas donde hay información, sobre todo en temas que uno no conocía mucho, que es difícil de conseguir. Por ejemplo, justa causa deportiva para dar por terminado el contrato de trabajo. Hay jurisprudencia y infinidad de materias que no son fáciles de encontrar en la jurisprudencia, que cuando uno se enfrenta a un tribunal arbitral le gustaría tenerlo, están allí. ¿Tú has leído algo, Emilio? ¿O conoces algo? ¿O leíste al menos el anterior, que era bueno, pero tenía ya 12 años? Yo de vez en cuando he ojeado alguno y la verdad es que es una suerte, es una información muy valiosa. Ojalá incluso en la legislación general con la que nosotros nos manejamos en el ejercicio de la abogacía en nuestros países tuviéramos algo parecido. Porque la verdad es que yo pienso que para las personas que se acercan por primera vez a defender un asunto que requiera la aplicación del reglamento de FIFA, con todas las dificultades que eso entraña para alguien que no está acostumbrado a manejarse con normas deportivas y estos temas de derecho internacional privado deportivo, siempre yo creo que a la persona que es lega en la materia le impone mucho respeto de entrada. Pues contar con un texto en el que además te están explicando con ejemplos prácticos en qué se traduce ese artículo, ese párrafo que estás leyendo, yo creo que es una ayuda valiosísima, algo que, ya te digo, en lo que son las bases de datos jurídicas de España, pues te lo vende una editorial jurídica a un precio carísimo, altísimo, porque carísimo. es una herramienta muy, muy útil y aquí tenemos la suerte de que FIFA nos lo pone gratuitamente a disposición de todos los operadores jurídicos y esto es de gran ayuda no solo a los novatos, también para nosotros, que obviamente no hemos sido parte en todos esos procesos, nos ayuda muchísimo el conocer cómo se está resolviendo ese tipo de cuestiones, cómo se está aplicando ese artículo en la doctrina de los órganos de FIFA. Me parece una fantástica ayuda que nos da. Sí, porque además, lo hemos comentado, hay muchos fallos que son casi clandestinos, que los tienen los que tienen la fortuna de ser árbitros en el Tribunal Arbitral del Deporte, que no todos la tenemos, y al final aparecen unos laudos rarísimos y en el comentario del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores están unos fallos interesantes. Por ahora, este segundo texto de comentarios tiene no sé si un problema, pero está en inglés. Antes el otro sí estaba en español, este está en inglés nomás, pero pues creo que no es de muy difícil lectura. Sí, a mí me llama la atención que los que yo considero abogados muy competentes, muy buenos, le tienen pavor al derecho deportivo. Acá uno de los más grandes abogados, no sé si de los mejores, pero sí de los que más reconocimiento mediático tiene, tuvo una salida muy desafortunada con un tema de Nacional y Cortuluá y acabó con una confrontación directa conmigo que por alguna razón especial no le casé, pero que denota lo difícil y la cantidad de leyendas que hay sobre el derecho deportivo. Pero sí es bueno, yo creo que... ¿Nacional y Cortuluá había sido el tema de Carrascal o estoy yo recordando? No, Carrascal es América Tolima. Nacional Cortuluá es y los tengo, te los paso. El de Carrascal al final no llegó al TAS porque el Tolima retiró la reclamación y eso no lo puede contar Alejandra porque lo hizo la oficina de Alejandra, la firma de Alejandra, el despacho de Alejandra. Ese al final no salió. Le voy a pedir el favor al jefe que le dé permiso a Alejandra para que nos comente el tema de Carrascal, que yo creo que ya se puede comentar. No, este fue un caso...
Dime. Este futbolista, Carrascal, es el que había sido fichado por el River Plate y creo que ahora se ha ido a la Liga Rusa, ¿no? No, es otro Carrascal. Es otro. Este está en Cerro Porteño, el equipo malo de Paraguay, el bueno es Olimpia, lógicamente. Este Carrascal era un jugador, no era un jugador malo, es un jugador bueno que él terminó el contrato de trabajo aplicando solo la ley nacional, la ley colombiana, que le permite a cualquier trabajador retirarse sin mediar un solo peso por la indemnización, y se fue al Tolima. Y lo que se pidió en ese caso, que me parece muy interesante, es que se le dijo al juez, en este caso al juez de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que calculara la indemnización. El Tolima estaba pidiendo una suma muy importante y al final, como siempre, acabó fallando más o menos lo que ha fallado el TAS y FIFA por un jugador colombiano, más o menos $150,000, que varía dependiendo de el valor del dólar en Colombia. Pero este es un caso que tenemos que comentar y repito, y ahí hay toda clase de comentarios y de leyendas urbanas. Entonces, el primer tema que salió, que fue la celeridad con que están saliendo los casos, es interesante, está bien. Ya afortunadamente superamos el tema del fax. El fax era costoso y se caían las llamadas y a veces llegaban mal las comunicaciones, pero ya lo superamos. Pero aparece un tema que me llama la atención y que para mí simplemente cambio de nombre, pero parece que no. En octubre del año pasado salió el reglamento del procedimiento del Tribunal del Fútbol. FIFA, y seguramente Emilio, y nos podrá decir algo si Rafa tiene alguna infidencia, FIFA quiere que todo lo del fútbol lo maneje solo FIFA y quisiera, de hecho hace ya unos 15 años pensó en crear el Tribunal Arbitral del Fútbol, saliéndose del TAS, a lo que las autoridades suizas le dijeron, pero ¿qué sentido tiene hacer otro tribunal arbitral si acá hay uno que funciona y funciona bien? FIFA pensó en su momento en hacer el Tribunal Arbitral del Fútbol, repito, se le cayó la idea, pero creó ahora el Tribunal del Fútbol. El Tribunal del Fútbol yo digo que es solo un cambio de nombre, aunque viene un tema interesante, es que va a unir, yo supongo que físicamente, o no sé si van a hacer una edificación o algo con el dinero que tienen, no lo sé, que tiene Cámara de Resolución de Disputas, que yo siempre le digo a mis alumnos que es una especie de juzgado laboral, Comisión del Estatuto del Jugador, que resuelve el resto, y juzgado laboral de jugadores, porque la Comisión del Estatuto del Jugador es juzgado laboral de técnicos y resuelve temas de transferencia, temas de préstamos. Y ahora va a entrar, aunque no ha entrado, y estamos esperando el tema nuevamente de intermediarios o agentes. Hay un reglamento, no lo he visto, lo tengo acá, pero se cambió la Comisión del Estatuto del Jugador, ahora se llama algo así como Cámara del Estatuto del Jugador. Exacto. Cambiaron comisión por cámara. Sí, Cámara del Estatuto del Jugador o no sé qué, pero sí. Hasta ahora no hay nada. Yo creo que va a empezar a funcionar, aunque ya el título de todas las decisiones es el Tribunal del Deporte, del Tribunal del Fútbol, pero yo creo que esto va a empezar a caminar cuando aparezca el reglamento de agentes o intermediarios. ¿Tú qué conocimiento tienes de todo esto del Tribunal del Fútbol? Si hay algún cambio sustancial, yo no lo veo. No he tenido casos desde que se ha producido la transformación, entonces por mi experiencia propia y personal no te puedo comentar en qué he percibido yo algún cambio. Yo creo que es más que nada un cambio de organización, de presentación, ¿no? Digamos que cambia como el envoltorio más que las cosas que están dentro, salvo la Cámara de Agentes. Entonces, siguiendo tu ejemplo, yo creo que ahí pues tendríamos como un tribunal, una cámara que sería laboral, ¿no? Para la resolución de disputas, otra que podríamos llamar administrativa, en el sentido de inscripciones, transfers, etcétera, que sería el Estatuto del Jugador, que es la que, por ejemplo, determinaría, oiga, FIFA, estoy en el extranjero en un club que no me paga, quiero que me autoricen provisionalmente para irme a otro país, a otro club, para poder seguir desarrollando mi trabajo y cobrando un sueldo, mientras ya se discutirá esto en la Cámara de Resolución de Disputas si mi antiguo club me debe esto o más. Y luego tenemos la Cámara de Agentes, que yo creo que sería una cámara mercantil, porque al final los agentes se parecen a los
contratos mercantiles típicos, ¿no? De, bueno, el contrato de agencia, el contrato de comisión, el contrato de corretaje. Y entonces yo creo que ahí es más una cámara propiamente mercantil. Y todo eso conforma pues ese tribunal del fútbol, y al final es, pues como sucede también en la Unión Europea con el Tribunal de Justicia, que se compone de distintos órganos, la curia, pues lo mismo, pero trasladado al esquema del fútbol mundial dentro de FIFA. Hubo algunos estudios en Europa sobre el tema de agentes. ¿Tú te acuerdas? Yo sé que hubo. Sí, hubo. ¿A qué te refieres? Creo que la Unión Europea, la Comisión Europea dijo que el tema de licenciamiento de agentes estaba en contra del tratado de, pues ya no de Roma, sino de Maastricht, supongo, el de Lisboa, y que no estaba de acuerdo con todas las directivas europeas. Pero no me acuerdo. Sé que hubo algunos estudios y algunos temas al respecto, pero no lo tengo. Muchos de los reglamentos de FIFA, por no decir todos, son objeto de análisis por la Comisión Europea. La Comisión Europea es, para entendernos, como el gobierno, el ejecutivo de esa organización supranacional que es la Unión Europea, y analiza todas aquellas decisiones y actos de entidades que por su posición dominante en el mercado pueden restringir o influir decisivamente en la competencia dentro del ámbito de la Unión Europea. Pero véase tanto el reglamento de agentes como más particularmente el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, que, si te das cuenta, tiene, por ejemplo, dentro del capítulo que habla de las transferencias de menores de edad, disposiciones especiales para las situaciones transfronterizas dentro de la Unión Europea. Sí. Y eso obviamente viene por las observaciones y exigencias que ha tenido la Comisión Europea cuando ha pasado por su tamiz ese reglamento, ¿no? Entonces sí, es habitual que la Comisión Europea, lo mismo, otro campo en el que tiene muchísimo peso las posibles apreciaciones que haga la Comisión Europea, es en relación con la venta de los derechos audiovisuales, pues, de las competiciones de UEFA. Pero tanto las televisivas como las por streaming, las radiofónicas, la división en lotes, todo eso tiene un campo de actuación propio de la Comisión Europea, de la Dirección de Competencia, para garantizar la libre competencia en esos mercados relacionados con toda la vertiente económica del fútbol dentro del ámbito comunitario. ¿Y sabes algo del nuevo reglamento de agentes o no? Salvo lo que sacó FIFA, no, que fue un borrador ahí que no. No recuerdo si mereció algún tipo de procedimiento de investigación o si hubo alegaciones de manera más informal. La verdad es que no recuerdo. No, creo que no. Pero del reglamento que piensa sacar FIFA, ¿has oído algo? A mí me llegó un borrador, pero no lo leí mucho. No leo proyectos de ley. Tú esperas a tener la norma cierta. Yo ya hace muchos años que hago lo mismo. No, yo ni veo partidos amistosos ni leo proyectos de ley. No me interesa. Oye, tal cual, Andrés. Sí, eso no está dentro de eso. Bien, vamos a terminar con el último. Y esta no es una novedad tan grande, pero no la habíamos tocado y hemos hablado mucho. Y es que ya hace unos, tal vez año y medio, 2 años, salió el anexo 2 del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores y cambiaron todos los anexos porque empezó a hablar FIFA de técnicos. Hasta hace muy poco sí se conocía que la Comisión del Estatuto del Jugador conocía de los temas laborales entre técnicos y equipos y técnicos y federaciones nacionales, porque no olvidemos que todas las federaciones tienen técnico. En Colombia tuvimos a uno muy querido que lo desechamos por viejo, y eso suele ocurrir, que fue el señor José Néstor Pekerman, que nos llevó a 2 mundiales muy felices. Pero no había una reglamentación y realmente la actividad del técnico es bien distinta a la del jugador. Tiene varios aspectos que la diferencia, la primera es que sí se puede contratar técnicos en cualquier momento. La segunda, y ahí viene un tema que es complejo, es que muchas veces, al menos en Sudamérica, el técnico trae su equipo de trabajo y se le paga al técnico. Es habitual en España, ¿eh? Y pero se le paga solo al director técnico, que es el que distribuye este ingreso. A veces también sucede así. Pactan con el principal y luego el reparte entre su equipo. No claro, siempre, ¿eh? Pero ahí hay un problema gravísimo, es si le pasa algo
al asistente técnico, si se accidenta, ¿quién va a cubrir con eso? ¿Quién es su empleador? ¿El club o el director técnico principal? Claro. ¿No? Ahí hay un problema y hay varios problemas. Uno es cuál es la remuneración del principal, sí, es la suma total. Pero, y supongamos que el principal no le paga a su asistente $10,000, que era lo que había pactado, ¿a quién le reclama? Tendría una acción contra el club, porque al final está dentro de la estructura del club. Sí, lo normal sería que la relación laboral sea directamente con el club, no con el primer entrenador. Pues la idea es... Aunque luego funcionen en la práctica como un equipo y cuando se despide a uno, se despide a todos, y cuando se contrata a uno, se contrata a todos, pero lo normal sería que la relación siempre sea de cada uno de los miembros del staff técnico con el club. Porque si no, le da pie a todos esos problemas que apuntas. Claro, y hay muchos más, pero yo conozco casos donde alguno de los del staff antiguo que ha sido despedido se queda por alguna razón y ahí vuelve a haber todavía más problemas. Pero para hablar de eso, digamos que el anexo 2 del reglamento sobre la contratación de entrenadores es un reglamento nuevo que habla de la contratación de entrenadores, directores técnicos, míster, como se les quiera llamar, que me parece que pone en cintura también a los clubes porque al final, lo mismo que ocurría hace ya un tiempo con los jugadores, donde había toda clase de normas creativas para eludir obligaciones, con los técnicos pasa eso, y entre una de ellas es el negocio en paquete de 5 o 6 personas y solo se entienden con una. Es interesante mirarlo. El TAS ya ha tenido algunos fallos interesantes también de técnicos y ahí hay claridad que hay contrato de trabajo. Después del primer programa que hicimos comparando el fútbol de cada uno de los países, varios árbitros me han preguntado por la situación laboral de los árbitros, más que la situación... La privilegiada situación laboral de los árbitros en España, ¿no? Más que privilegiada, que tiene contrato de trabajo, y en Argentina hay, en Colombia no. Y privilegiada porque existe situación laboral. Sí, al final es un privilegio. Claro. Para los árbitros, y privilegiada en los montos. Los montos... generan privilegios sin lugar a dudas. Y yo tengo, y esto ya es casi que derecho ficción, es plantearme, para mí la respuesta desde el punto de vista laboral es clarísima, plantearme, sobre todo ahorita que viene un mundial donde los jugadores van a estar casi 2 meses bajo permanente supervisión de la federación, si hay o no hay contrato de trabajo entre la federación y los jugadores profesionales que integran el equipo nacional y sobre todo en época de mundial, pero acá puede haber trabajos eventuales de 15 días en las eliminatorias, si hay o no hay un contrato de trabajo, porque hay permanente subordinación, 2 meses bajo la estricta vigilancia del técnico y toda la Federación Nacional. Evidentemente hay una remuneración y sin lugar a dudas hay una actividad personal. Yo creo que en algún momento, en algún país, va a reventar ese problema. Dice, acá hubo 2 jugadores que perdieron, que terminaron su carrera por una lesión participando con la selección nacional, Arley Díaz y Osman López, y nunca pasó nada porque no entiendo cómo los jueces, no sé si los jueces lo conocieron, porque decían, no, es que nosotros no tenemos una relación de trabajo con estos jugadores y por lo tanto, pues ya lo dice el reglamento, es el club empleador el que debe constituir pólizas, pero ahí vamos a llegar. Entonces, volviendo al técnico, el técnico tiene un contrato de trabajo, ya lo estamos regulando y vamos a hablaremos mucho del tema técnicos este año. ¿Algún comentario adicional, Rafa, de todos estos nuevos temas que tenemos? Sí, mira, en relación con la relación que se constituye entre el jugador convocado con su selección nacional y la Federación Nacional que lo convoca, más o menos en España tenemos una entente cordial en el sentido de entender que sería una prestación personal obligatoria por ley, porque la Ley del Deporte de 1990 establece que es obligación, o sea, es un deber legal que impone una norma con rango de ley que los deportistas que tengan una licencia federada deben acudir a las convocatorias de las selecciones nacionales. Y también existe la obligación para los clubes
en los que prestan servicios esos deportistas, incluso aunque sean no profesionales, que también habrá modalidades deportivas, no todo es fútbol, en los que también se lee sin haber un estatus profesional, que están obligados a liberar a esos jugadores para acudir con la convocatoria nacional. Y un deportista que dijera, yo no quiero acudir a la convocatoria, como muchas veces se hace público desde la mayor buena fe, y un deportista a los 35 años dice, bueno, anuncio mi retirada de la selección, creo que hay que dar paso a nuevos jugadores y que yo ya he hecho demasiado y no voy a volver con la selección. En España, con la ley en la mano, ese jugador no puede decidir en qué momento deja de ir convocado con la selección. ¿Qué ocurre? En la mayoría de las veces nadie lo convoca, le respetan su deseo, dice, y más si ha sido un jugador que ha estado 15 años participando en mundiales, campeonatos europeos, etcétera. Pero si al seleccionador nacional de turno se le pusiera entre ceja y ceja, no, te convoco igual, él tendría que asistir, y si no, tendría una sanción. También es cierto que la sanción es una suspensión temporal, que puede llegar hasta 5 años de privación de licencia, con lo cual no podría seguir compitiendo a nivel de clubes en España, pero sí podría quizá pues, hacerlo en otro país, ¿no? Pero bueno, al final esto se asimila un poco a lo que fue, que ya no existe en España, el servicio militar obligatorio. La mili. Es un deber legal, tú tienes que acudir, si estás trabajando, tu empresa te tiene que permitir acudir, o a una escala mucho menor, como cuando nos llaman para ser miembros de las mesas electorales en una jornada electoral, y además te dan una dieta, una indemnización por estar allí. Obviamente el tema espinoso, como has puesto sobre la mesa, es quién tiene que costear la póliza de seguro que tenemos que hacerle, sobre todo en el mundo del fútbol, dada la repercusión económica de los contratos de los que estamos hablando, si se produce una lesión que inhabilite durante un tiempo largo o definitivo a este jugador para seguir prestando servicios en su club. Pero al margen de ese tema concreto de la compensación y de quién asume ese seguro, pero el resto, lo que son las aristas jurídicas del deber de asistir y sus consecuencias, más o menos lo tendríamos definido en esos términos que te he explicado. Vamos a ver. Una última pregunta ya puramente, ¿cómo va a ser el calendario del fútbol español con este mundial atravesado noviembre, diciembre? ¿Va a haber vacaciones? Creo que no. La verdad es que no lo sé. No sé cuál es el calendario de la... Es que para nosotros va a ser una temporada nueva, la temporada 2022-2023, y aún estamos en la anterior, en la 2021-22. Sí, señor. Pero no sé si ya está sobre la mesa o no, la verdad. Porque es que hay un parón muy raro, absolutamente atípico para noviembre y diciembre, que es el Mundial, pero no olvidemos que las elecciones se reúnen casi un mes antes. Entonces, pues no, en España es más difícil, acá siempre que hay participación en eliminatorias. Este Mundial de Qatar yo creo que va a provocar cosas nunca vistas en la mayoría de campeonatos de liga de todo el mundo, porque no es normal esa situación de un mundial en esos meses. Va a haber que adaptar la mayoría de los calendarios del fútbol mundial, entiendo. Va a ser una situación totalmente extraordinaria y a la que no vamos a estar acostumbrados. Sobre todo porque... Dime. Mundial en diciembre, que por ejemplo aquí siempre lo asociamos con el calor del verano. Claro. Esto va a ser una cosa inaudita. Claro. Y por capricho de un señor, porque el tema de los Olímpicos pues fue por el capricho de un bicho, pero acá fue por el gusto de decir que yo puedo y lo voy a hacer donde yo quiera, que fue lo que hizo el señor Blatter en su momento. Vamos a ver, acá ya los calendarios están muy apretados y las lesiones están al orden del día, que yo creo que va a ser complicado. Pero bueno, Rafa, muchas gracias, nos vemos, no sé si cada 8, cada 15 ya lo hablaremos en el grupo para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a Luis, que es el que nos tiene paciencia, Rafa, y espero que la próxima vez estemos los 4. Pues nada, será un placer y ya con ganas de ir tratando todos esos temas que has puesto sobre la mesa cuando estemos el póker de miembros en los próximos programas. Por lo pronto nos quedan, empezamos con transferencias nacionales e internacionales. Un abrazo y un saludo a todos. Luis, muchas gracias. Adiós.
como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.